Bueno, buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Bien, entonces estamos aquí juntos, aquí de manera presencial, varios hermanos, pero bueno, también entonces saludando a los hermanos que se encuentran allí conectados por la señal de Facebook. Feliz noche, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Y bien, nosotros estamos aquí orando antes, pero bueno, ahora vamos a aprovechar el tiempo juntos todos, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a encomendar este tiempo al Señor, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir para que sea el Padre a través de su Espíritu Santo, trayendo por medio de la palabra escrita la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Que en esta hora podamos entonces no solamente escuchar, sino además entender su dulce voz y obedecer, su dulce voz. Que podamos conocer y entender que Él es Dios, que hace misericordia, justicia y juicio sobre las tierras, porque estas cosas quiere el Señor. Amén. Entonces la Biblia nos enseña que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Y sabemos que si nos oye tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y es orar conforme a su voluntad, es entonces que tengamos conocimiento y entendimiento de que Él es Dios, que hace misericordia, justicia y juicio sobre la tierra. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos venimos delante de ti, puestos de acuerdo, Padre, para reconocer y confesar esa deidad de exclusividad que hay en ti, Padre, como único Dios, verdadero creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Por medio de la fe que es en Él, Padre, y a la obra suya en la cruz, la sangre preciosa que Él derramó, hoy podemos estar delante de ti, tenemos, Señor, esta comunión y podemos decirte, Abba, Abba, Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar, Señor, esa misericordia, ese amor y esa bondad que has tenido para con cada uno de nosotros, al manifestarnos, Señor, al darnos esa fe en tu Hijo Jesucristo, Señor, para la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados y esta esperanza de una vida eterna en el reino de los cielos junto a ti. Te damos gracias, muchas gracias, Padre bueno. Y yo y mis hermanos también puestos de acuerdo, Señor, venimos para clamar y pedir en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu reino venga con poder en esta hora, Padre. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu trayendo la revelación de tu voluntad por medio de la palabra escrita, Señor, en nuestras vidas. Que a través de esta tu palabra podamos conocer y entender que tú eres Dios, que hace misericordia, justicia y juicio sobre la tierra, Padre. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Y que esa vida no solamente abunde, sino que también sobreabunde, para que lo que por gracia hemos recibido, por gracia también podamos compartir, podamos dar. Oramos pidiendo, Padre, que te plane ese propósito eterno, maravilloso tuyo en nosotros y a través de nosotros en la vida de muchos más también se cumpla. Todo esto te lo pedimos, Padre bueno, y a tu gracia, a tu buena voluntad encomendamos este tiempo. En el nombre maravilloso de Jesús oramos, te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces continuamos con el estudio sistemático del libro de la carta a los romanos. Vamos ya en la altura pues, del capítulo número 8. Es un poco largo, y no solamente largo, sino con muchísimo contenido, y por eso entonces yo les comenté que tomé la decisión de partirlo en dos, del 1 al 27 y pues entonces del 28 al 39. Es la porción entonces que vimos la semana pasada del 1 al 27 y la que vamos entonces con la ayuda del Padre a ver hoy entonces es la porción del 28 al 39. Sin embargo, siempre lo que hacemos es un pequeño resumen para pues entonces recordar eso que vimos esa semana, esa última clase, aunque yo sé que ya fue pues prácticamente hace ¿cuánto? Prácticamente no, sí, exactamente un mes, prácticamente no, un mes. Sin embargo, entonces ahí tenían apuntes, tenían notas, estaba grabado en Facebook
Y vamos a ver entonces quién quiere de manera voluntaria ayudarnos comentando algo acerca de esa última lección que tuvimos de la primera parte del capítulo 8. A ver, voluntariamente, ¿quién quiere compartirnos algo? Pocos voluntarios, hoy no hay voluntad. Bueno, mi hermano en Ben, por favor le pasamos el micrófono. Entonces, vamos a ver, entonces, mi hermano en Ben, gracias, muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Vamos con el resumen ejecutivo, bien resumido, bien ejecutivo. Bueno, hoy repasando un poco lo que pues habíamos estudiado y aprendido, para mí es la continuidad de lo que vimos en el capítulo 7 sobre lo que es en las propias fuerzas, en nuestro ser, en la parte humana, querer justificarse ante el Dios y Padre, ¿verdad? Y que eso no es posible, que no es posible, que en la carne lo que tenemos es esa condición de pecado, y que entonces para mí en el versículo 8:12, donde dice, bueno, en el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Entonces, que la ley lo que hace es dar revelación al pecado como tal, y que eso un poco rescatando lo del 7 inclusive, sí. ¿verdad? Que la función, y que la ley es buena porque nos da ese entendimiento de que por medio de esa ley se revela el pecado y que nosotros no podemos, ¿sí?, más que morir por la paga de ese pecado, pero que si vivimos por el Espíritu podemos entender que nuestro Señor Jesucristo ya entregó su vida, y Él es la única forma de poder nosotros tener esa opción de perdón y justificarnos ante Dios. Eso es lo que yo pues recibí en esa primera parte hasta el 27. Perfecto, muchísimas gracias, mi hermano en Ben. ¿Alguien más que quiera compartir en esta hora? ¿Alguien más que quiera compartir, que quiera agregar algo? Bueno, mi hermana quedó con el micrófono en la mano, ¿no? De pronto aprovechando ahí que lo tiene. Casi le queda a usted una cosita. Sí, por eso, pero vea, un minuto más. No, tranquilo, es voluntario. No, es que no sé cómo resumirlo bien, pero... No se preocupe por bien, sino solamente quisiera yo de alguna forma es escuchar la impresión. Digamos, sí, lo que le fue revelado, le quedó, digamos, claro a usted con respecto a... Sí, que bueno, que la diferencia que nosotros tenemos con Dios es que nosotros somos carne y Dios es espíritu. Esa es la diferencia. Que Jesús nos hablaba, bueno, como carne, nosotros interpretamos todo con ese raciocinio, con esa mente, ¿verdad?, material. Por eso nos cuesta entender la parte espiritual, y que Jesús nos hablaba a través de parábolas, para darnos el ejemplo en la carne, para que nosotros tuviéramos ese entendimiento, pero ese entendimiento espiritual lo tenemos solamente por medio de la obra del Espíritu Santo. Se mencionaba también ahí la parábola ¿cómo era?, del matrimonio, ¿cómo era?, ¿verdad? No, sí, pero ese sí en el 7, la analogía, pero en el 7, estamos más atrás. Estoy más atrás. Sí, pero bueno, no, tranquila, échenosla. Vamos. ¿Qué más? Vamos a ver. No, tranquila, sí, veíamos la analogía del matrimonio, sí, en el 7. Cuando decimos que ya no estamos en la ley, lo que tenemos que entender es que cuando se habla de que uno no está en la ley, que uno quiere como ¿cómo le explico? Por nuestras propias obras, es decir, esa es la ley para nosotros en la carne, que justificarnos por nuestras propias obras, estar delante de Dios, pero que es espiritualmente es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, como decía nuestro hermano en Ben. Amén, eso es importante. Y creo que eso, básicamente. Perfecto, muchísimas gracias, mi hermana. Mi hermano Gastón quiere aportar mucho. Bueno, algo que yo recibí fue que, pues, si el hombre
no siente culpa, difícilmente puede ver el pecado en sí delante de Dios. O sea, primero el hombre tiene que sentirse culpable para poder uno pues reconocer esa culpabilidad. Reconocer la culpabilidad y entender que es por medio de Jesucristo. Solo por Él, nada más, que hoy podemos pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, esa parte de la culpa, pues, ¿cómo le explico? No la tenía como tan clara como ese día. Porque, pues, muchas personas al día de hoy, como lo dijo el hermano Ben y parte de Hani, que nosotros mismos tratamos, por nosotros mismos y por nuestro pensamiento, de que podemos agradar a Dios por nosotros mismos. Y difícilmente, cuando pensamos así, muy difícilmente no hay culpa en nosotros. O sea, no sentimos como esa gran culpa, solamente ya reconociendo la condición a través de la palabra, a través de la Biblia, solo revelada por el Espíritu Santo, es que nos damos cuenta de la culpabilidad que hoy nosotros tenemos hasta el día de hoy, que muchas veces esa culpabilidad que sentimos no la sabemos interpretar delante de Dios el Padre, sino que la interpretamos para nosotros mismos y muchas veces nos desviamos. Entonces, eso fue lo que recibí. Bueno, gracias al Señor que pues, el Espíritu Santo obra a través de la palabra para que entendamos que esa culpabilidad que nosotros sentimos es por medio del arrepentimiento a través de la palabra y que hoy podemos pues presentarnos delante de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Eso fue pues más o menos lo que yo recibí. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus valiosos aportes y bueno, entonces viene el resumen ejecutivo ahora sí. El título que encontramos ahí en el capítulo 8, ven, viviendo en el Espíritu, y que si ustedes se dan cuenta, hablamos en el 6 y que entonces, y en el 7, la analogía del matrimonio, que está hablando entonces, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne, y está hablando entonces entonces en el 6 incluso dice claramente que estamos entonces unidos en un mismo espíritu juntos con el Señor. Entonces viviendo en el Espíritu, está haciendo entonces tener claridad acerca de que efectivo es entonces real, de que así como dice en la Biblia, ya no vivo yo, en Gálatas está hablando, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. En Efesios dice, para que habite Cristo en vuestros corazones. Y como dice aquí entonces mismo, en el 8, pero en el 9, más, escuchen bien, porque aquí está el punto neurálgico. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuchen, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ojo, porque entonces aquí está hablando acerca del vivir por el Espíritu y vivir por la carne. Y que entonces la diferencia entre, hablemoslo así, ser un cristiano espiritual y ser un cristiano carnal es el cómo yo realmente vivo entonces esa vida de fe, mi vida de fe. Mi vida de fe gira en torno a. Entonces, si hablamos de carnal, estamos haciendo referencia a donde yo estoy poniendo mi confianza en mí mismo. Y estoy entonces, mi relación con Dios depende de lo que yo pueda hacer o deje
de hacer. Que la aprobación, mi conciencia, mi estatus, digámoslo así, el nivel mío de aprobación para con Dios está basado y gira en torno a mis propias obras. A mis propias obras. Entonces yo, digámoslo de alguna forma, entonces estoy plenamente en obediencia, estoy entonces procurando con todo mi corazón hacer siempre lo bueno y lo agradable delante de Dios para entonces para hacerle agradable. Y si por algún motivo entonces explica por eso el 7, está dejando clara la condición real del hombre, que aunque entonces su espíritu ha sido redimido, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerda? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte al que está haciendo referencia aquí, óigame bien, el apóstol Pablo, es en esa época, en la época, digamos, romana, era común que de alguna manera al asesino que se le, digamos, comprobaba el crimen, se le ataba el cadáver de la víctima, se le amarraba el cadáver de la víctima y efectivamente lo dejaban en una mazmorra con el muerto amarrado a su espalda. Entonces ustedes saben qué es lo que va a pasar. El muerto va a empezar ¿a qué? A podrirse. Y cuando se empieza a podrir, inmediatamente comienzan a salir ¿qué? Los gusanos. Pero los gusanos no tienen conciencia entre cuál es la carne muerta y cuál es la carne viva. Entonces, poco a poco, los gusanos se lo iban carcomiendo. Se iban carcomiendo al vivo. Iban comiendo el cuerpo del muerto y se iban comiendo el cuerpo ¿qué? Del vivo. Esa es la realidad. Esa es la realidad que entonces, aunque de alguna manera hemos sido redimidos, aún el pecado mora en nosotros. ¿Me siguen o no? Y está siendo entonces, o se está convirtiendo en nuestro propio enemigo. Nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne, se convierte entonces en nuestra propia enemiga. Y tenemos entonces y encontramos esa incapacidad. Y por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me quitará esa naturaleza pecaminosa que me carcome? Que no me deja entonces libre, sino que me está entonces, por el contrario, a pesar de que ya está muerta, aún actúa en mí y me duele. ¿Sí me siguen o no? Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y que entonces ahora viviendo en el Espíritu, entonces el resumen de esta primera parte, lo que debe entonces aquí está explicando, es que esa fe nuestra cristiana, realmente nosotros la vivimos, es en el Señor Jesucristo. ¿Ve? Es en el Señor Jesucristo. Entonces que la aprobación, nuestra aprobación para con Dios, nosotros no estamos entonces haciéndole números a cómo hemos hecho, qué hemos dejado de hacer, sino que en lo que nosotros estamos enfocados, en lo que nosotros tenemos puesta nuestra confianza, es que Dios no nos está como tal mirando a nosotros, sino que lo que Dios está mirando es a su Hijo Jesucristo. Y cómo entonces yo menguo para que Él crezca. ¿Cómo es o hay esa disposición en mi corazón de vivir cada vez menos mi vida basándome en mi propia obra,
justificándome a mí mismo, tratando de hacerlo en mis propias fuerzas, y como cada vez más toda mi confianza, mi esperanza, la tengo puesta en que el que comenzó la buena obra es fiel para perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Y que entonces, como dice ahí claramente, porque si vivís conforme a la carne, si vive y está viviendo su vida de fe confiando en lo que usted mismo pueda lograr, va a morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y entonces el vivir o el hacer, por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne es precisamente permitir que entonces la obra de Dios por medio del Espíritu Santo de formar en mí el carácter de su Hijo Jesucristo se lleve a cabo. Se lleve a cabo. ¿Ve? Y esa es entonces la realidad que es la que nos está entonces manifestando aquí. Porque es que nosotros debemos entender que la Biblia habla acerca de que ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí, de que ahora por el Espíritu habita Cristo en mi corazón, que he recibido el Espíritu de adopción, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y que entonces la fe y la confianza es que Dios no me está como tal viendo a mí, sino que Dios está viendo ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Y que entonces el anhelo y el deseo ferviente de mi corazón, mi responsabilidad, mi esfuerzo es menguar para que entonces Él crezca, para que cada vez habite más Él y mengüe cada vez más yo. ¿Ve? Entonces, de esa manera es que aquí es lo que está diciendo. Esa es, digamos, la victoria por el Espíritu, hacer morir ¿qué? Las obras de la carne. Porque todo lo que para el hombre es imposible, con Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Y cuando eso entonces ocurre, usted puede de verdad con el entendimiento darse cuenta de que no hay absolutamente nada del por qué usted gloriarse ni delante de Dios ni delante de los hombres. Porque entonces usted ya entiende que, digámoslo así, el hecho de que esa condición suya, digámoslo, que manifiesta son las obras de la carne. ¿Se acuerdan que ahí en Gálatas lo dice? Adulterio, fornicación, laxivia, orgías, borracheras, envidias, maledicencias. Y cuando usted ve cómo, sin proponérselo ni sin darse cuenta, esas, digamos, las obras de la carne dejan de manifestarse en su vida, usted puede con el entendimiento entonces saber de que no lo ha hecho o que no fue producto de algo que usted haya hecho, que haya logrado, sino de que ese es el logro, la victoria de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el que vence el pecado. Y hasta la muerte, dice claramente aquí, en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Ve? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Eso es quién? Eso fue Cristo. Eso ocurrió en nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la carne y fue vivificado en el Espíritu. Entonces que la sentencia por ese pecado, por el que aún hay en mi carne, en mi vida, en nosotros, se está cumpliendo en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Pero la victoria sobre el pecado,
entonces de nuestro Señor Jesucristo, el que la está disfrutando soy yo. ¿Me siguen o no? Ese es el resumen, digámoslo aquí, lo que nosotros entonces debemos entender. Vivir en el Espíritu es entonces no confiar en la carne, sino confiar en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en que el Espíritu de Dios, el que he recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de adopción, y clama Abba Padre. Que el derecho a llamar a Dios Padre ha sido y es por medio de Jesucristo, que la obra del Señor se está llevando a cabo en mi vida a través del Espíritu Santo. ¿Sí me siguen o no? De eso es que entonces está hablando ahí. Vivir por la carne. Ay, ese hermanito es carnal. ¿A qué usted ha oído que dicen que es un hermanito carnal? ¿Se han oído un hermano? Ay, no, esa iglesia es carnal. O ese hermanito es un carnal. Pueden decirle un hermanito, una persona que escucha música del mundo o que va a cine, entonces ese hermanito es un carnal. O que, ¿sí me siguen? Esos son los carnales. Los carnales. Y los espirituales son los santurrones. No tienen Netflix, no bailan pegado, no oyen música del mundo, no. Entonces, ya usted sabe, no comen carne de cerdo, no toman Coca-Cola, no toman café, bueno, en fin. Y para ellos, para la religión, entre los religiosos, entonces eso es, digamos, ser espiritual para ellos. Pero aquí no está hablando acerca de que eso sea ser espiritual, vivir por el Espíritu o vivir por la carne, sino vivir por el Espíritu es vivir justificados por medio de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vivir por la carne es es buscar justificarse delante de Dios por su propia obra, haciendo o dejando de hacer. Entonces ya usted sabe, ahí tenemos el ejemplo, digamos, de los fariseos. No les alcanzaba la ley, la ley entonces no les era suficiente, porque todo el tiempo estaban y pretendían y necesitaban ¿qué? Más, agregar más, porque entre más santos, más obedecieran, más cumplieran, más guardaran, más hicieran, entonces más apto para Dios, ante los ojos de Dios. ¿Ve? Más apto para ante los ojos de Dios. Y por eso entonces, igual que compartíamos esta mañana, a cualquiera que se le predique el Evangelio no puede haber o no va a existir una conversión genuina hasta que no reconozca su fracaso espiritual, hasta que no entonces pueda y entienda y confiese que necesita de la obra de Dios en su vida para resolver la cuestión del pecado. ¿Ve? Y entonces cuando hablamos de esas, digamos, falsas conversiones, es como les decía, personas que efectivamente, así como nuestro Señor Jesucristo, creyeron en Él, dice ahí literalmente. ¿Y qué fue lo que creyeron? Que Él era ese Mesías enviado de Dios, perfecto, y que Él era el que iba a traerles la salvación. Claro que sí, pero ¿cuál salvación? De la opresión del enemigo del Imperio Romano. Porque pensar de salvación de su condición de pecado, no, para eso no necesitamos gracias. Para eso nosotros ya tenemos la ley.
Para eso ya nosotros tenemos la ley y obedecemos la ley. ¿No se acuerda que dice tú que confías en la ley y tienen por aquí? ¿Se acuerda cuando acusan el 2 que lo vimos? Los judíos y la ley. Tú que tienes la confianza y te jactas en la ley. No. Para, digamos, la cuestión del pecado y de salvación y de vida eterna, tranquilo, eso sí, no lo ocupamos. Eso sí, para eso nosotros, digamos, ya tenemos la solución. Nosotros tenemos la ley y nosotros la cumplimos. Pero sí tenemos necesidad, así como entonces ustedes, yo de alguna manera, todos prácticamente en su momento tal vez incluso lo experimentamos. Si teníamos necesidad y confiábamos plenamente y necesitábamos confiar y buscarlo para que entonces nos ayudara y nos salvara de la circunstancia económica, de la circunstancia emocional, de la circunstancia de salud. Y cuando usted va, digamos, a esas iglesias de multitudes y esas miles de millones de personas, se va a dar cuenta que todos creen en Jesucristo y confían plenamente en Él. Y tienen toda su esperanza puesta en Él. Van y compran apartamentos confiando en Él sin un peso en el bolsillo. Compran carros. ¿No ha visto usted? Sin un peso en el bolsillo. Ni siquiera se hacen una transfusión de sangre porque tienen toda su confianza. Unos no se ponen ni siquiera sangre. Mire, lo tenemos que operar. No. Otros tranquilo, no, lo van a operar, no, está en las mejores manos, es el Señor el que lo va a operar. De por sí no se preocupe, que está en las manos del mejor cirujano. Nunca le han dicho, Señor, yo sé que eres tú el que lo va a operar. Creo que era carpintero, no era cirujano, pero bueno. Pero yo sé, Señor, que eres tú el cirujano por excelencia, eres tú el que lo va a operar. Sí, perdónenme, disculpen, tal vez estoy siendo, digamos, un poquito escarneciendo, pero esa es la realidad. Y muchos creyeron en Él, y muchos de los sacerdotes creyeron en Él, pero no lo confesaban porque amaban más que, y temían ser expulsados ¿qué? De su religión. No ser parte más del club. Donde entonces usted ya sabe, como cuando en los clubes sociales, ¿usted ha visto un club social? ¿Qué es el club social? ¿Qué es ese lugar? ¿Ustedes han asistido o han visto un club social? ¿Qué es realmente? Es el lugar perfecto a donde ir a aparentar. Y es entonces el que más de alguna forma aparente. Y en un club social lo más importante no es ser, no es quién sea, sino quién aparente más. Imagínese usted, por decir algo, ese, digamos, el descachalandrado de Facebook, que en un club social, donde nadie lo conozca, donde nadie con esa pinta, ese no calza. No calzaría. Lo van a dejar entrar porque sabe que tienen todos los millones. Pero sin embargo, yo pienso que hay lugares, clubes sociales, donde por la forma de vestir no lo dejan entrar así tenga toda la plata. Porque aquí no, usted puede tener todos sus millones, pero la clase no se compra. Perdón. La clase no se compra. ¿Y usted qué apellido es eso? Pero usted acabó de salir de la nada. No. Eso es un juego de apariencias, al que más entonces, y lo mismo, en ese falso cristianismo, lo que se mueve es eso. ¿Quién es el más santurrón de todos? ¿Quién es el más apuntado para todo? ¿Quién es el que está más, de alguna manera, lambiéndole las botas al pastor? ¿Quién es el que está más, entonces, encima de todo, que fingiendo piedad por toda parte? Pero eso es entonces, de alguna manera, y si usted les pregunta, ¿creen o no creen en el Señor Jesucristo? Tienen puesta en Él su confianza y su esperanza, pero para las cosas de la carne. Viven por la carne. Y por eso dice que viven por la carne y no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. ¿Por qué no aún con todo su esfuerzo?
¿Saben por qué no pueden agradar a Dios? Porque están haciendo vana la cruz de su Hijo Jesucristo. Porque están entonces pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Están diciendo que su sangre no es lo suficientemente valiosa, sino que hay algo que ellos pueden hacer mejor que lo que Él hizo. ¿Ven? Ese es el problema para con Dios. Ese es el problema para con Dios. ¿Ve? Porque juró el Señor y no se arrepentirá, que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Porque el Padre está poniendo toda su atención en la obra del Hijo. Y lo que nos está diciendo a nosotros es: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pongan atención en la obra de Él. Concéntrense en la obra de Él, puesto los ojos ¿en qué? En Jesús. Ya no vivo yo, entonces, más ahora que Cristo vive en mí. Es necesario que Él crezca y yo mengue. Esa es la realidad. Entonces, ojo, porque entonces eso es, para que entendamos, vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu es entender que todo ha sido y es gracias y por medio a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tener toda mi confianza y toda mi esperanza, entonces, únicamente para la salvación de mi alma, reposar, descansar en Él y en su obra. ¿Ven? ¿Me siguen o no? De eso es lo que está hablando. Pero que si entonces, aquí como está diciendo, esa condición de pecado y de maldad, es posible que el hombre, la carne, mengüe y la ponga y esté a raya, pero que dice que la carne mengüe y que esté en raya, no es posible a través de su propio esfuerzo, sino que y ocurre únicamente por medio de la fe. Ocurre por medio de la fe. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Pero si usted lucha contra el pecado en sus propias fuerzas y se está proponiendo no pecar, en vez de confesar al Hijo de Dios y dar gracias por su sacrificio, por ese pecado, ¿me siguen o no? Entonces usted está diciendo mentiras y va a luchar y va a enfocarse en no decir mentiras, en vez de enfocarse en poder darle gracias y confesar: sí, Padre, perdón porque he dicho mentira, perdóname y gracias te doy por el sacrificio, por esa sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en esa cruz y derramar esa sangre para que pudieras recibir ese perdón por esta mentira que acabo de decir. ¿Me siguen? Es diferente. Porque entre más usted se empecine y se enfrasque en ganarle la guerra al pecado, más entonces el pecado, lo acabamos de leer antes, se va a enseñorear en usted. Se va a enseñorear en usted. Se va a enseñorear en uno el pecado. Entonces, entre más usted se proponga no pecar, ¿sabe qué es lo que va a lograr con eso? Pecar más. Y mientras usted más se enfoque en agradecer y glorificar a Dios y a Jesucristo su Hijo, menos va a pecar. Menos va a pecar. Bien, entonces esa parte, ¿hay claridad con respecto a vivir en el Espíritu y vivir en la carne? ¿Sí o no? Ahora vamos a ver entonces más que vencedores. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, entonces vamos a empezar a desmenuzar poco a poco y dice el 28, y sabemos que a los que le aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Hasta ahí este versículo es sumamente popular. Ay, hermanita, no se preocupe, usted sabe que los que le aman a Dios, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Ojo. Pero lo dejan hasta ahí. Pero no lo puede dejar hasta ahí. Termínelo. A los que son, esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Y que entonces está hablando y está haciendo referencia aquí acerca de el ADN espiritual de los que entonces son llamados. ¿A qué está haciendo referencia? ¿A quién está refiriéndose a los llamados? Usted y yo vemos cómo entonces nuestro Señor Jesucristo escogió al pueblo de Israel. Y vemos entonces, de entre todas las naciones, Dios escogió a Israel. Y vemos entonces también cómo nuestro Señor Jesucristo entonces llamó a sus discípulos. ¿No ha visto? Llama a sus discípulos. Vamos a mirar entonces en Marcos. Capítulo 3, versículo 13 y lo podemos ver hasta el 15. ¿Lo tienen? Leamos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Se dan cuenta cómo es? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Los qué? Los llamó. Dice que más ocurrió. Sí, llamó.
¿A quién? A los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso, ¿cierto que sí? Entonces, los llamó. ¿Qué otra cosa? Sigan leyendo. ¿Los qué? Los estableció. ¿Y los qué? Envió. Este es el ADN espiritual de la iglesia. La iglesia, ¿qué? Verdadera. La iglesia verdadera. Hoy tenemos que enfocarnos en eso. La iglesia cristiana está constituida por los que el Señor llamó. ¿Se acuerda cuando veíamos iglesia o no? Eclesia, los llamados, vengan. Es a los que el Señor llama. ¿A mis ovejas qué? Llamo por su nombre. Es a los que el Señor llama. Es a los que el Señor establece. Y es a los que el Señor ¿qué? Envía. Este es el ADN espiritual de la iglesia. Para que entendamos. Y entonces, ¿quiénes? Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que son ¿qué? Llamados conforme a su propósito. Que tengan entonces este ADN espiritual, pero este ADN espiritual es realmente el ADN espiritual ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces a los que son llamados conforme a su propósito, y ya entonces esa parte ni siquiera la mencionan. ¿Y cuál es entonces ese propósito? Sigamos leyendo. Allá en 8, en Romanos 8. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Sí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pregunta. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese? A ver, comprensión de lectura. A ver, lean completo, no se aceleren, no hay afán. ¿A qué propósito se refiere? Que sean conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuándo es que realmente yo puedo decir que a los que aman a Dios, el Señor Jesucristo está dejando claro: el que me ama, mis palabras guardará; el que no me ama, mis palabras no guardará? ¿Y cuál es entonces ese propósito al que está haciendo referencia? Entonces, que sea ¿qué? ¿Conforme a qué? A la imagen de su Hijo. O sea, que mengüe para que su Hijo crezca. Que la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifieste en Él y a través de Él, y a ese todas las cosas: hambre, desnudez, frío, tormentas, azotes, todo le van a ayudar. ¿Para qué? Para bien. Porque ¿a qué se refiere que le ayuden para bien? Porque es que aquí es donde debemos entender qué es vivir, acuérdense, por la carne y vivir para el Espíritu. Que el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Si usted le pregunta a un falso cristiano, o a un cristiano que esté viviendo por la carne, ¿qué es, hermanito, que le vaya a usted bien? Casa, carro, beca, salud, amor, prosperidad. El Señor Jesucristo dijo: la gente del mundo
Todas esas cosas busca. ¿Qué es entonces para un cristiano verdadero, lleno del Espíritu Santo, que le vaya bien? Que cada vez todas las cosas, todo lo que le ocurra, lo acerque más al reino de los cielos. Que cada vez más entonces su confianza y su esperanza está puesta en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Que cada vez confía más en Él y menos en sí mismo. Que toda su confianza cada vez está confiando más en que, huepucha, con lo carga que yo soy, con los 5 posgrados que tengo, con con los títulos de la San Marino, que yo salí de la San Marino, que soy entonces conocido de fulano de tal, y que tengo patas aquí, y que tengo patas allá, y que toda mi confianza y toda mi esperanza está puesta es que yo soy un carajo bien jugado, y tengo conexiones por toda parte, y a mí pues de alguna manera las cosas me fluyen. Entonces todo le sale bien. Y entonces esa vida, esos cristianos falsos viven de esa manera. Pero la diferencia es que ellos todo que les sale bien y todo eso, entonces le están siempre dando gracias a Dios. Testifican más que un cristiano verdadero. Qué cosa más impresionante. Esos le dan gracias a Dios porque se mueve una hoja, porque se cae, porque se maduró una... ¿No ha visto usted? Le dan gracias a Dios porque se maduró el mango, le dan gracias a Dios porque el mango estaba verde, le dan gracias a Dios porque pasa el bus, le dan gracias a Dios porque el bus se demora, le dan gracias a Dios porque sí, porque no, y es gracias y gracias y gracias y gracias y gracias, más que un cristiano. Y está mal y no, y es, digamos, ¿se ha visto? Confesión positiva, declare, es que usted se ata con las palabras, hermana. Las palabras tienen poder. Declare que ese marido es suyo en el nombre de Jesús. O sea, que no se lo van a quitar. Declare que ese hijo es sano. Declare que ese hijo es limpio en el nombre de Jesús. Declare. Acuérdese que la fe de Moisés, que llama las cosas que no son como si fueran, hermanita. Que no llame las cosas como que no son como si fueran. Ese carro no es suyo, llámelo, es mío, venga. Así se burle. Yo conocí a un carajo aquí que trabajaba en una agencia de carros de lujo. El patrón les tuvo que a los vendedores literalmente prohibir que apartaran carros por fe. Porque pues se vuelve una película. Y llegaban allá y entonces la gente efectivamente por fe y daban vueltas y lo tocaban, imponían manos y daban vueltas y se sentaban en él y decía apártemelo. Pero ¿cuánto dejó? No dejó nada, pero el Señor se veía muy convencido, el Señor, no, aquí no más de eso. Pues es un testimonio que yo no sé, no creo que me estuviera mintiendo, que mintiera esa persona cuando nos lo comentó, que efectivamente así ocurría. Y yo pues no puedo, digamos, yendo tan lejos, yo le di 7 veces, yo también le di 7 veces vuelta a una casa. O sea, solamente yo, ustedes ninguno de esos, ¿cierto? Gracias a Dios no. Yo sí, 7 veces le di vuelta a una casa. 7 veces le di vuelta a una casa. Y en la última vuelta grité, mía es. Como tiene que ser, o sea, como cuando caen los muros de Jericó, ¿no se acuerdan? Que había que gritar, el último día había que gritar, ¿qué? No. Pero sí pasé eso y tengo la experiencia y por eso se los digo. Entonces, ¿qué es? A los que le aman a Dios todas las cosas, entonces es esa idea errada, mentiras, que todas las cosas efectivamente de este mundo las va a lograr, todos sus sueños, todas sus metas, todo aquello que su egoísta y malvado, perverso corazón le dicte, lo va a hacer realidad. Eso es que les vaya bien. Eso es que le vaya bien. Eso es que le vaya bien. Que le vaya bien. Que le vaya bien.
pero no es, y no tiene nada que ver con entonces sufrir afrenta por amor a su nombre. Y antes está diciendo, si es que juntamente con él también, ¿qué? Padecemos para que juntamente con él también seamos glorificados. Y entonces, ay hermana, figúrese que entonces, digámoslo así, este mes no puede venir aquella hermana y le va a tocar a usted doblarse. Ay no, ¿cómo? No, eso no es que entonces Señor, no te estoy amando porque todas las cosas no me están ayudando para bien, no me están saliendo bien las cosas. No ve que me va a tocar venir 2 veces a servir. Me va a tocar venir 2 veces a servir en la iglesia. No, ¿cómo va a decir usted? No, Señor, no te estoy amando porque voy por allá a predicar y entonces para eso me enfermé. Y a punto casi entonces de morirme. No, pero entonces digo la otra, una hermanita ya, y yo creo que ustedes se le van a quitar las ganas de venir, porque cada vez que viene algo le pasa. Algo le pasa, se le van a quitar las ganas de venir. Y pues uno mismo está esperando que efectivamente pues iba disponiendo el corazón y todo para servir al Señor, entonces que más bien le tiren tapete rojo, ¿sí o no? Pensaría uno, esperaría uno que todo, no, pero no, es que no es de esa forma, porque la Biblia está mostrándonos la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, y es una vida de sufrimiento, de dolor. Por eso el Señor está diciendo, miren, ¿quién de ustedes antes de construir una torre no le tira números y mira a ver si le alcanza? Y el reino de los cielos es para los valientes. Si usted tiene, el que pierda su vida por mi causa, la hallará, y todo aquel que la halle, la perderá. El que no toma su cruz, ¿y usted cree que no es entonces un acto de valor tomar la cruz o no? Ir a morir y ser contado como oveja al matadero todos los días, y aguantarse la persecución y no caerle bien y no tener y no ser popular, y de la nada, no sabe uno ni de dónde, le cayó mal, lo miró mal, le habló mal, pero de la nada, o sea, y lo aborrecen los que entonces su propia familia, ya los que eran sus amigos y todo eso. Ay, qué pereza, viene aquel, ya, chao, ¿qué más? Hasta luego. Ay, qué raro, ¿qué les pasaría? ¿Qué les haría? ¿Qué les haría? Pero entonces eso no es para bien. Eso no es para bien. En la carne eso no es para bien. Pero a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito, o sea que el ADN de Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifiesta en sus vidas. Que la naturaleza divina, ¿sí entienden? ADN. ¿Sí saben qué es ADN? No. La información hereditaria, genética o hereditaria. Que la herencia, o sea, que lo que tiene de Dios se manifieste. Que Dios se manifieste por medio de su Hijo Jesucristo, así como Él no se manifestó Dios por medio de su Hijo Jesucristo, no. El que me ha visto a mí, me ha visto a Dios. Entonces, que Cristo se manifieste en nosotros para que a través de Cristo vean a quién. A través de mí vean a Cristo para que a través de Cristo vean a qué. Vean al Padre. ¿Ve? Y eso ocurre es en esto, mire, a los que Él llamó. Entonces usted y yo tenemos que tener claridad acerca de que si yo estoy en la iglesia del Señor Jesucristo es porque tengo un privilegio. Él me llamó. Él me llamó. Entonces estoy aquí es por su voluntad. Y el que comenzó en vosotros la buena obra es fiel y si Él me llamó, Él es el que me sostiene. Él es el que entonces comenzó la buena obra en mí. Él es el que la ¿qué? Perfeccionará. Y mi confianza y mi esperanza la tengo puesta en Él. Y confío cada vez más en lo que Él va a hacer y menos en lo que yo pueda hacer. En lo que yo pueda hacer. Entonces mucho cuidado con este versículo,
Porque si ve que si uno lee con la revelación, ve que está ahí, solamente es comprensión de lectura, pero sin... Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Los llamó con un propósito. ¿Cuál es? Que sean a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Que el ADN que está de Dios, que está en ellos, se manifieste. Que la naturaleza divina se manifieste por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Claro o no claro? Para que entonces... está hablando acerca de eso. Y entonces dice, ¿y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuáles todas las cosas? Todas las cosas, el carro, la casa, los niños, otra vez, y así sea recalcitrante, pero otra vez, todas las cosas necesarias para que podamos ser a la semejanza de su Hijo Jesucristo, las aflicciones, las luchas, las pruebas, las circunstancias, todo, para que igual que Él también, en medio de todas las tribulaciones, podamos glorificarlo. ¿Ven? Es que es diferente. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero todas las cosas es cómo no va a obrar para que efectivamente ese propósito divino suyo, que es que sea la semejanza de su Hijo, se lleve a cabo. No la casa, el carro, la esposa, el esposo, el hijo, la hija. Pastor, pero entonces esas cosas para Dios no son importantes. Y todo lo demás os será añadido. ¿Y todas las demás cosas qué? Os serán añadidas. Pero las cosas de las que está haciendo aquí referencia es todas esas circunstancias, todas esas cosas que se ocupan, que se necesitan para que el carácter de su Hijo Jesucristo se manifieste en mí y a través de mí, para formar en mí su carácter, para que su ADN se manifieste en mí. Amén. Para que esa naturaleza divina se manifieste en mí. De eso es que está haciendo referencia. A eso es que... ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Acuérdese. El carro, la casa, la beca. No. Está hablando es de cosas espirituales. Porque el Espíritu es el que da la vida. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no va a obrar? ¿Cómo no va a hacer y proporcionar todas las circunstancias, que todas las cosas que ocurren alrededor de mi vida, entonces sirvan para que ese propósito, que sea la semejanza de su Hijo Jesucristo, obediente a una costa de mi propia vida, que busque hacer su voluntad y no la mía? Ustedes se han fijado en esto que le digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando usted y yo vemos acerca y hablamos acerca de la voluntad, desde el principio el Señor le dio al hombre entonces mandamientos, ¿se acuerda que sí o no? Vemos cómo. Y cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el hombre hace lo que Dios le dijo que no le hiciera. Entonces usted y yo podemos ver cómo Dios le manifestó su voluntad, ¿sí o no? Y sin embargo el hombre decidió ¿qué? No hacer su voluntad. Y consecuencia de eso entonces dijo el Señor, el día que él comiere ciertamente ¿qué? Entonces ¿a qué podemos llamar a esa muerte? ¿De qué muerte? ¿Qué es realmente esa muerte? Conforme a lo que acabé de pronto aquí de decir, ¿sí entendieron el juego de palabras o muy enredado, Cantinflas? ¿Ah? Sí, pero escuchen bien.
Dios le manifiesta su voluntad. El hombre simplemente decide no hacer la voluntad de Dios, sino que entonces hace su propia voluntad. ¿Cierto que sí o no? Y dice que el día que eso ocurra ciertamente morirás. Entonces, ¿cuál es el castigo real de Dios para el hombre? No, el castigo real de Dios para el hombre es dejar que el hombre haga su voluntad. ¿Sí sabía? Ese es el castigo de Dios. El castigo de Dios, o sea, lo que llama muerte, es que entonces Dios permite. ¿Dios qué? Que el hombre siempre haga su voluntad y no haga la de él. Ese es el castigo. El castigo es que esta se acabó. ¿Sí lo pueden ver claramente? Entonces, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Es cómo no va a proporcionar siempre todas las circunstancias, todas las cosas, para que entonces en todas ocasiones hagamos ¿qué? No nuestra voluntad, sino la de él. De eso es que está hablando ahí. De eso es lo que está hablando ahí. Y cuando usted ve la vida de nuestro Señor Jesucristo, así es. Así es. Todas las obras, todas las cosas que el Padre está haciendo, todas las cosas, todo lo que le ocurre al Hijo de Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, todas las cosas que le acontecieron, todas las cosas que pasó, todas las cosas que vivió, miren para que ustedes vean cómo son. Siempre el Padre guiándolo, llevándolo para que no hiciera su voluntad, sino la de él. Porque el castigo de Dios para el hombre es dejar que el hombre haga su voluntad. Entonces, por eso oramos, Padre que estás en el cielo, hágase tu voluntad, tu voluntad. Y entonces pues Dios dice, ok, no se haga la mía, sino hágase la tuya. Hágase la tuya. Ese es el castigo de Dios. Que el hombre haga su voluntad. Y entonces efectivamente Dios también proporciona y hace todas las cosas para que el hombre pueda hacer ¿qué? Su voluntad. Para que atesore más ira para el día de la ira. Así, fácil. Pero cuando hay entonces el arrepentimiento genuino y cuando es la obra del Espíritu Santo y cuando entonces hemos dispuesto ese corazón nuestro, entonces ahora lo que Dios va a obrar y va a hacer todas las cosas es para que siempre, en todas las circunstancias, nosotros hagamos la voluntad de Él y no la nuestra. Y la tentación del diablo es que en esas circunstancias no hagamos las de Dios, sino que hagamos las nuestras. Porque entonces no lo puedo entender, no lo puedo ver como de parte de Dios. Sí, eso no puede ser de parte de Dios. Eso no puede ser. Dios no le puede estar haciendo eso. Eso no puede ser lo que Dios esté queriendo para su vida. Y entonces ahí viene la tentación. ¿Eh? ¿Para qué no? Entonces usted entonces ¿cómo hacemos, pastor, para discernir? Lo primero que tiene que saber es que a su carne no le gusta. Lo primero que tiene que saber es que va totalmente en contra de todo lo que usted de alguna manera se estaba esperando, estaba pensando, estaba creyendo, estaba queriendo. Que no va a ser precisamente entonces, digamos, la respuesta a toda esa oración a la cual usted le tenía fe. ¿Sí ve? Sí. A toda esa oración a la cual usted le tenía fe. ¿Me entendieron como dije o no? ¿O más claro? ¿O me explico? Sí, que realmente a esa oración a la cual usted le tenía puesta toda su confianza, de toda la fe que usted le tenía puesta a esa oración, no fue Dios el que se la contestó. Porque la confianza y la fe no es en la oración, sino en Dios.
Pero las personas religiosas y las personas que no tienen el Espíritu, la confianza la tienen puesta en la oración. Pero es que no dice ahí, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, y sacan del contexto las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo y tuercen las Escrituras, como el diablo. ¿Ven? Entonces, bueno, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo de Jesús. Pero pastor, es que yo he creído en Cristo Jesús y entonces a mí nadie me puede señalar, nadie me puede juzgar. El único que me puede juzgar es Dios. Sí, claro que sí, está en lo correcto. Pero con la Biblia y de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que yo sí le puedo decir es que Dios efectivamente la va a juzgar. ¿Sí me siguen o no? Porque usted no me puede juzgar, a mí nadie me puede señalar, claro que no, pero con el entendimiento, esto dijo Jesucristo, entonces sí, cuente con que la va a juzgar, porque la Escritura no puede ser quebrantada. Yo no la voy a juzgar, yo no la estoy juzgando, pero le estoy diciendo bíblicamente, aquí está escrito, el Señor la va a juzgar por eso. El Señor lo va a juzgar por eso. ¿Me siguen o no? Entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra, el que también, ¿qué? Entonces vemos como la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces por eso debemos tener clara que es una relación viva, dinámica, que no es entonces el concepto de lo que ocurrió hace 2000 años en una cruz. Que yo no tengo que estar agradecido por lo que Jesucristo hizo en mi vida, sino que tengo que vivir agradecido por lo que Jesucristo está haciendo. Está haciendo en mi vida. Ay, pero ¿qué será lo que puede estar haciendo? Porque mire, todo me sale mal. Está intercediendo por usted. ¿Se acuerda cómo es? Que su fe no falte. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Está justificando su debilidad ante el Padre. Sí saben ustedes, tienen claridad, ¿cierto? Eso ya tenemos todos claridad. Que la forma de estar delante de un Dios santo es justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se compadece en nuestras debilidades. Intercede por nuestras debilidades, Señor, no, el producto de su debilidad, producto, y intercede. Entonces, que esa gratitud no es como en la religión. Usted ha visto que viven agradecidos por lo que el Señor hizo, ay, pero lo ven como algo del pasado, que lo salvó, y tienen la fecha de un día donde hicieron la oración de fe. Pero resulta que hoy es el día. ¿Cuándo? Hoy es el día de la salvación. Porque hoy el Hijo de Dios está delante de Dios y en él intercede por mí. Y me justifica de la debilidad, de mi desobediencia, de mi indiferencia, del pecado y la maldad, de la realidad. Entonces, ¿qué hay en mi vida? Dice, ¿quién nos separará? Ojo, porque aquí es importante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos, ¿qué? Y está entonces dejando claro el camino del cristiano, ¿no? ¿Qué es entonces lo que hay? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. ¿Si eso es lo que hay o no? ¿O el Señor nos mintió? No, en el mundo tendréis aflicción. Ahí está dejando las características de lo que tenemos que vivir como cristianos. Eso es lo que tenemos que vivir y pasar como cristianos. Todos. Porque el Señor Jesucristo lo pasó y lo vivió o no lo vivió. ¿No padeció hambre? ¿No se acuerdan? La mujer samaritana tuvo que parar, ya no echaba. Eran más valientes para caminar los apóstoles, él era flojo.
Los apóstoles pudieron seguir, él le tocó quedarse ahí, del hambre no podía continuar caminando. Come que ya estaba a punto de desmayarse. Yo tengo otra comida que comer que vosotros no sabéis. Y venían ángeles y ¿qué? Y lo sustentaban. Esa es la fe. ¿Cómo está escrito? Bueno, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ojo, ¿sí están entendiendo qué quiere decir eso? ¿Qué significa ser más que vencedores? Miren, yo el ejemplo que tengo es este. ¿Qué puede ser? Ustedes saben, una carrera. ¿Cómo se llama? El que la gana es el ¿qué? El vencedor. ¿Y cómo podría uno ser más que vencedor? ¿Cómo podría de alguna manera, digamos, una persona ser más que vencedora? Cuando corre la carrera y la gana, es vencedor. Pero ¿cómo podría llegar uno a ser más que vencedor? Sí, tener la carrera ganada antes de correrla, Y esto es entonces lo que la interpretación que le entiendo así es, el que corrió la carrera y la ganó fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que usted tiene, y yo tengo que correr la carrera o no tenemos que correr la carrera. Muchos piensan que no. Pero ¿qué es entonces la confianza que usted que yo tengo? Es que la carrera ya Él la ganó y me permitió participar de su victoria. De su victoria. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Yo qué? Ya Él venció al mundo. Entonces yo no debo tener temor de correr la carrera. ¿Por qué? Porque finalmente yo ya sé, ustedes se han corrido carreritas, ¿sí o no? El temor que uno tiene es, ¿sí será que termino? ¿Será que gano? ¿Será que pierdo? ¿Será? Pero ya ese temor no existe. No hay. ¿Por qué no hay temor? Porque ya uno sabe que está ganada la carrera. Es como decir algo, si entonces usted tiene ganada, en la carrera usted la arregla, un ejemplo. Y dice, vea, van a correr 10, pero no se preocupe, nos vamos a apiar a 9 y usted es el que va a ganar. Ah, no, para adelante. ¿Corre confiado o no? Eso es lo que está diciendo aquí. Pero que esa confianza está entonces en la obra que Él hizo. Mi confianza no está puesta en que yo voy a correr la carrera y me voy a esforzar porque la voy a ganar. Yo voy a correr la carrera y me voy a esforzar confiado, sin temor, porque Él ya la ganó y me está haciendo partícipe de su victoria. ¿Me siguen? Y dice, por lo cual estoy seguro, escuchen bien, de que ni la muerte, ni de la vida, ni de los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Nada, dice ahí, ojo, todas las cosas que está hablando ahí, escúchenme bien, están ocurriendo. Está hablando de todas las cosas, de todos los peligros, de todo lo que está ocurriendo fuera del hombre. ¿Qué separó desde el principio? ¿Qué separa? Separó, no. Que la Biblia nos da testimonio. Separa desde el principio a la criatura del amor del Creador. Dios dijo, el día que él comas, morirás. La serpiente dijo, el día que comas, no morirás, sino serán abiertos vuestros ojos. Dios dijo, moriréis. La serpiente dijo, no moriréis. ¿Qué hizo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que separa al hombre realmente? ¿A qué? Sí, señor. Incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y eso, la incredulidad es algo que ocurre dentro. ¿Hasta cuándo me han de tentar? ¿Hasta cuándo? ¿No ha visto que usted la queja de lo que más aborrece el Señor es que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de su incredulidad? Entonces, mucha atención, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es que de vosotros, es don de Dios, de Israel, del pueblo de Israel. Salieron más de 1 millón, participaron de la salvación y entraron en la promesa, ¿o no? Pero finalmente como tal, a la tierra prometida, solamente entraron ¿qué? Y la Biblia da testimonio que esos 2 entraron porque creyeron a su palabra, porque no hubo incredulidad. Entonces se acuerda que dice, cuidado que no haya un corazón malo ¿de qué? De incredulidad entre vosotros, para que no alcancéis la promesa. Hebreos. No hay nada, absolutamente nada, ninguno de los peligros, ni de los temores, ni lo que el diablo pueda hacer, nada, nada, nada de todo lo que hay en el exterior. Por lo cual, perdón, ¿qué dije? ¿No dije dónde? 12. No, yo creí que ya sabían dónde estábamos hablando, todos, estaban ubicaditicos. 12. No, Hebreos 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, porque por ellos muchos sean ¿qué? Contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió ¿qué? Su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Ve? Está hablando eso. Y después entonces en Hebreos, ahora sí, 3. Del 7 al 12. Hasta el 13. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando ¿qué? Y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño ¿qué? Entonces, ojo, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Y aquí está diciendo, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para apartarse. Apartarse está hablando acerca de quién. Yo, ¿sí o no? Yo. Entonces mucha atención. Porque mucha gente entonces, no, la salvación no se pierde, usted allá el pastor enseña que la salvación se pierde o no se pierde, que si esto. Dios es el que da el don de la fe. Y la fe es don de Dios. ¿Ve? Y el Señor obra con su Espíritu Santo, hace todas las cosas
envía a sus ángeles, me fortalece todas las cosas para que ya entonces esa batalla que Cristo ganó, yo participe de su victoria. Pero siempre y cuando entonces yo, ¿qué? Crea a la fe que Él me dio, al testimonio que Él me está dando. Porque todo lo que ahí menciona, recuerden, está ocurriendo en el exterior. Pero la Biblia dice que el pecado entonces sale ¿de dónde? Está adentro del hombre. Adentro. De la incredulidad. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que, entonces por eso siempre, todo lo que hacemos es vivir y todo nuestro esfuerzo es para que la fe abunde y ¿qué? Sobreabunde, para que esa semilla de mostaza crezca y se fortalezca y sea entonces la más grande de todas las hortalizas, para que las aves hagan nido. Hasta las aves del cielo hagan nido en ella. Y el esfuerzo mío personal, la dedicación mía personal, el enfoque mío personal, es la lucha mía todo el tiempo. Es porque yo estoy procurando con todo mi corazón vivir la vida de ¿qué? De fe con toda potencia. Porque entonces entre más fuerte, más grande sea el árbol, más que defensas tiene. Usted no ha visto los arbolitos, entonces mire, están así chiquitos y de una vez le caen las hormigas y le caen los gusanos y lo coge el viento y los zarandea y todo, ¿sí o no? ¿Se han visto o no? Pero ustedes ya han visto un sauce, un árbol ya grande formado. No quiere decir que no, digamos, no venga un hombre con una motosierra y se lo apee. No quiere decir que no. Pero entre más robusto y más grande es, más ¿qué? Más fuerte es, más inmune es a los ataques. Hasta los que lo atacan conviven con él y no le hacen daño. ¿Ve? Las aves que una vez entonces, ¿no ha visto usted qué hacen cuando era una semilla? Se las comen. Ahora las aves que se lo comen habitan en él. ¿Sí hay claridad con respecto a eso? Por eso el Señor dice que es una semilla de mostaza, pero que ese crecimiento, entonces, ahora sí, Dios es el que da el crecimiento, pero es conforme a qué? ¿Se acuerda? Dice así, generación incrédula, que no dispusieron su corazón y fueron rebeldes para Dios, su espíritu. Salmo 78, para que terminamos. Léanlo en casa todos, maravilloso, que lo pudieran leer todo, pero aquí, Salmo 78, 8, ¿qué dice? No, a ver, ese aguacerito no. Hermano Gastón, a ver, dirija la lectura, 1, 2, 3. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Amén. Seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay que disponer el corazón. No hay que ser rebeldes. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero si cómo va a oír su voz si no lee la Biblia, si no medita en su palabra, si no participa en los estudios, si no está leyendo el Evangelio, ¿cómo va a oír hoy su voz? Si lee el Evangelio o la Biblia cada domingo cuando viene a la iglesia. Si oyes hoy su voz, hoy cada 8 días, de hoy en 8. Porque que se endurezca por causa de ¿qué? Del pecado. La forma de que el corazón no se endurezca por causa del pecado es la Biblia y la oración. Leer la palabra y meditar en la palabra. Para los cristianos la palabra literal es como el alimento. Es el alimento del espíritu. Y así como si ustedes
no comemos frijoles y arroz, nos morimos de hambre. Si no leemos la Biblia y oramos para obedecerla, nuestro espíritu se apaga. ¿Sí, amén? Entonces, que queda claro que nada, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Externo, nada creado, nada absolutamente. El diablo con todas sus huestes de maldad es que me cogió y me tiró para arriba y me alzó. No puede. Pero mientras usted le crea al Señor, que el Hijo de Dios murió y derramó su sangre, y que lo más grandioso y lo más maravilloso es que así le despellejen la carne con un corta uñas, con sus ojos, le da ver. Amén. Oremos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor Jesús les bendiga y los guarde en su precioso nombre. Amén y amén. Chao, chao. Digo amén y amén. Digo feliz.